Hace unos meses nuestro equipo se hizo eco de la denuncia presentada por la señora Noris Cristovina Beltré, quien aún convaleciente nos expresó la ola de abusos y maltratos de la que ha sido víctima por parte de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia en la gestión de Roberto Ángel Salcedo Sanz, el mismito que va de niño modelo a adulto del engaño y ahora del abuso. Yo tengo una salida de la institución del 3 de marzo. Solicité unas vacaciones, creo que fueron 20 días. No recuerdo bien exactamente, pero sé que viajé a Estados Unidos, viajé para acá. Cuando regreso al país en abril, sufrí un accidente cerebrovascular y me operaron el cerebro, la parte trasera. Del lado izquierdo tenía un tumorcito que, bendito Dios, era benigno. Estando en terapia física, porque tuve muchísimas secuelas y muchas situaciones que todavía no termino de rebasar, resulta que me cancelan en julio. En el mes de agosto la llaman, ella pregunta primero por qué no le han hecho el pago los 25 y le dicen no, que pase por allá, por la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Presidencia. Entonces ella va, como que nada está pasando, y le entrega una carta con fecha retroactiva, fecha del mes de julio, donde la desvinculan sin ningún tipo de explicación, estando todavía de licencia médica y sin ningún tipo de procedimiento de sancionador, ningún procedimiento disciplinario, nada. Simplemente decidieron desvincular. No sé cuánto tiempo tuve así realmente, con mi mente en blanco, de no recordar personas, de no recordar lugares, desde que me llevaban a un lugar y volvían y me llevaban, y ya cuando yo tenía que ir sola, por ejemplo, en un taxi, yo no recordaba ese lugar porque lo había conocido después de la cirugía, por ejemplo. Me era más fácil recordar mi pasado lejano, de cuando estaba en la escuela, de cuando era niña, que los últimos años. Me era mucho, mucho más fácil. A veces vi personas que me saludaban y yo, hola, pero no tenía la conciencia o la noción de quiénes eran realmente. Y tenía que buscar en mi mente y detenerme y pensar, oh, ¿de dónde lo conozco? ¿De dónde lo conozco? En fin. Eh, si no hay algo constante, no lo recuerdo. Se me olvida. Para esta entrega mostramos los documentos con los que Noris avalaba su condición médica. En su trayectoria como empleada pública no figuran tachas, unos 10 años sirviéndole a un Estado que le ha dado la espalda. Desde el 2016 que estuvo en el PROPET, Noris figuraba en la última nómina donde aparece su nombre como coordinadora de compras, devengando un salario de 115,000 pesos. Pero yo era la encargada de compras. Me pasan a ser coordinadora de compras, pero no me bajan el sueldo. Mi sueldo quedó igual. Yo me del cambio en agosto cuando me cancelan como coordinadora. Ni siquiera fue que ellos hicieron muchas cosas un poquito extrañas. Tras ser desvinculada de manera injustificada y al notar que el poder se imponía sobre su caso, para septiembre del 2023 Noris interpuso un recurso contencioso administrativo en contra del PROPET y su director. De inmediato el niño modelo y la entidad fueron notificados por las autoridades y para el 31 de octubre se fijó la primera audiencia, la cual tuvo que ser pospuesta a petición del PROPET y fijada luego de varias posposiciones más para el 23 de julio del 2024. Como es notorio, ahí sí que son buenos estos turpenes del PROPET, dando saltos, brincos y poniéndose creativos, pero sobre todo dando tumbes. El abogado dice que ellos cambiaron el juez en una ocasión, creo, o dos ocasiones, que como que él entendía que era todo eh, para alargar el proceso, ¿verdad? Entonces yo en ese momento que empecé a notar esos cambios, como que me alejé y dejé que mi abogado trabajara porque yo necesitaba
cuidar mi salud. El caso que pudo haber sido resuelto de buena fe si tan solo el PROPET hubiera respetado el artículo 60 de la Ley 41-08 sobre función pública, el cual establece lo siguiente: los empleados de estatuto simplificado contratados con más de un año de servicio en cualesquiera de los órganos y entidades de la administración pública, en los casos de cese injustificado, tendrán derecho a una indemnización equivalente al sueldo de un mes por cada año de trabajo. Se añade en el texto que dicha indemnización será pagada con cargo al presupuesto de la entidad respectiva y que su cálculo se realizará con base al monto nominal del último sueldo del empleado. Cuando el abogado me dice hace unos meses, me notificaron del tribunal que tu sentencia está lista. Eso es extraño, Noris, porque no suele pasar eso. Por lo general eso tarda mucho tiempo. Entonces yo lo tomé en ese momento, a partir de ese momento empecé a tomarlo como que yo sé lo que va a pasar. O sea, yo esperaba que ellos maniobraran como lo hicieron. De verdad que te lo digo, porque yo dije que es raro, en serio, ok. El fallo de la sentencia fue emitido el 14 de agosto del 2024, a casi un mes de la última audiencia. Quepa indicar que aunque según el documento las partes habían argumentado y concluido formalmente en esa audiencia del 23 de julio del 2024, para el 1 de agosto el PROPET y su incumbente depositaron un escrito ampliatorio de conclusiones, a lo que nos preguntamos, ¿no que ya habían concluido sus argumentos? ¿A razón de qué se les permitió depositar ese nuevo escrito? Ya verán lo creativo que se puso el guionista en esta vuelta. Una sentencia fue notificada el lunes pasado. La sentencia parcialmente fue gananciosa, solamente les reconocieron el salario de Navidad. El tribunal omitió en todas sus partes la prueba, la condición del estado de la cliente al momento de ser desvinculada. Entre las solicitudes que hacía Noris mediante el recurso se hallaba el reintegro a sus labores, el pago de una indemnización de 10 millones de pesos por los daños y perjuicios causados y el pago de 115,000 pesos por cada año trabajado al Estado, condición esta que aplicaba desde un principio sin el PROPET respetaran la ley. El tribunal no les reconoció los años que tenía sirviendo en el Estado, desde 2016. Y simplemente dijeron que no se estableció cuál fue el daño recibido, cuando la misma demanda establece que el daño recibido es que ella, producto de un accidente cerebrovascular, un derrame, fue cancelada estando de licencia. Sobre la solicitud del salario por año de trabajo, el PROPET alegó que no eran 115,000 pesos los que ganaba Noris, sino 92,569 pesos. El tribunal tomó como bueno y válido el dato debido a que desde el PROPET depositaron los libramientos de la Contraloría por ese monto. Pero fíjese usted, según la nómina, Noris devengaba 115,000 pesos como sueldo bruto, mientras que los 92,569 era el salario neto. Todo esto revela la mala intención por parte del PROPET de contar frente al tribunal una verdad a medias. ¿Por qué en lugar de los libramientos no depositaron una certificación de recursos humanos con el salario bruto y neto? No le fue reconocido tampoco que el estar en estado vulnerable, como es producto de un accidente cerebrovascular, o sea, un derrame, lo que se conoce como un derrame, ya no estaba en su plena capacidad psíquica ni física. Todavía hoy en día ella tiene ciertos problemas de entendimiento y de razonamiento y de memoria. Ella a veces me llama y me dice una cosa, después vuelve otra vez al otro día y me repite lo mismo, y yo digo, pero ya lo hablamos anteriormente. Entonces todavía hoy en día ya no está en plena capacidad. Sobre los daños y perjuicios, el tribunal alegó que no pudieron probarse. Oigan bien, esto a pesar de que la denunciante emitió 21 pruebas de su caso, donde se incluían los gastos incurridos tras el proceso médico y las certificaciones que avalaban su condición. Pero el daño es lógico, es evidente. El lucro cesante, o sea, el dinero dejado de ella percibir por la desvinculación ilegal, le produjo un daño, todavía hoy en día está sufriendo de ese, ¿cómo se diría?, de esa falta de patrimonio económico.
Incluso tuvo un problema con el Banco de Reserva porque el Banco de Reserva intentó embargarle de forma ilegal su jipeta, terminó vendiéndola por la falta de pago, por no tener los recursos mensuales para poder sostenerse. Yo lo tomo como lo que es, una falta de respeto y un abuso de poder. Primero, una falta de respeto porque yo soy una dama y era una empleada de esa institución y trabajé para el Estado 10 años. 10 años sin interrupción, de una institución a otra, sin que nunca me despidieran. Por voluntad propia me iba. Sigue leyéndose en el documento que, como un gesto humanitario, un mes después de ser notificada la desvinculación, es decir, abril del 2023, la reponen tras sufrir un ACV. Luego alegan que la desvincularon el 30 de agosto, pero Noris recibió una carta con fecha del 31 de julio. Para completar, si vamos a nómina, Noris figura en ella en septiembre del 2023, es decir, después de ser cancelada, y más extraño aún, si nos fijamos, según el documento en dicha nómina, aparece con un contrato que inició en ese mes y finalizaba en enero del 2024. Tanto tejemaneje parece sacado de un guión de esos malos de las películas de Robertico, que no se puede sostener ante la verdad, y aún así el tribunal les dio el crédito. ¡Qué abuso! En la sentencia solo se le reconoce a Noris el salario por Navidad y vacaciones. Prácticamente la mandan a casa con una mano delante y la otra detrás, con 10 años de servicio al Estado, lanzados a la nada. Aunque los abogados que la representan apelarán el fallo de la sentencia, es preciso recordar que aunque la justicia terrenal falla, pero la de Dios nunca. Robertico, no olvides esto, te podría pasar a ti o a algún familiar. Ojalá y no sea así.